La locura le acaba costando muy caro a un Girona que cae finalmente en su estreno en Champions como local frente al Feyenoord y sufre una derrota importante de cara a sus opciones de poder estar en la siguiente ronda de la Champions League 24-25. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de la jornada número 2 disputado en Montilivi. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Girona ha caído derrotado por 2-3 jugando como local frente al Feyenoord, en el que es obviamente un partido histórico para el conjunto catalán, un partido que siempre va a recordar el equipo que dirige el bueno de Michel y que no ha podido terminar de una buena manera, en un encuentro que comenzó de forma maravillosa para el Girona, pero que ha terminado de forma muy cruel, muy dura, sobre todo pagando sus constantes y graves errores defensivos que ya ante el Paris Saint-Germain, bueno, pues le llevaron a terminar encajando de una forma también bastante cruel en el último segundo del partido. Hoy el Girona, en medio de esta locura, en el primer partido de la historia de la Champions, en el que ha habido 2 penaltis y más de 2 autogoles. Eso es lo que hemos vivido hoy en Montilivi, en un encuentro que finalmente se ha llevado el equipo que menos se ha equivocado dentro de su propia área, y ese ha sido el Feyenoord, el conjunto visitante, por parte de un Girona que sobre todo, bueno, pues al final es que se ha notado en 2 encuentros de Champions League que lleva en esta edición 24-25, se ha marcado ya 3 autogoles, el que vimos frente al Paris Saint-Germain, el tanto del 1-1, que ha desatado la locura en un partido que hasta el momento, en ese inicio, estaban controlando y dominando y mandando también el marcador los de Michel, y también para cerrar ese gol que significa la derrota final, el 2-3 por un toque dentro de su propia área, también en el área pequeña de Krejci, en un encuentro, como digo, totalmente loco que tenemos que repasar rápidamente, y en el que al final, bueno, pues lo que ha ocurrido en las áreas ha sido lo más importante, y al final es lo que ha marcado el encuentro por esos 2 penaltis, ambos con fallos de los guardametas, pero en el que ambos han podido resarcirse y en el que han terminado, bueno, pues deteniendo los lanzamientos de los lanzadores. En un encuentro en el que Michel, bueno, pues optaba, ¿no?, por la estructura que viene utilizando, y con un cambio sobre todo importante en la punta del ataque, con Miovski, ante, bueno, pues la falta de acierto, de pegada, o también las rotaciones necesarias por el desgaste, con Stuani en el banquillo y con Abel Ruiz también en el banquillo, optando, bueno, pues debido a las bajas de Oriol Romeu y de Belín, bueno, pues por los jugadores que en principio tienen que ser más importantes, como Krejci en ese central zurdo, y el bueno de Yangel Herrera, acompañado de la experiencia de Donny van de Beek y de un jugador fundamental en el esquema y en esas conexiones que quiere buscar y potenciar el bueno de Michel con Iván Martín, en un encuentro que ha comenzado bien, de forma positiva para un Girona que estaba controlando el partido, contra un Feyenoord que le presionaba arriba en 4-4-2, el equipo de Michel saliendo o intentando construir el juego desde atrás con 3 centrales, con Arnau Martínez por la derecha, David López en el centro y Krejci en la izquierda, con Miguel Gutiérrez ocupando esa zona del interior izquierdo, y con Bryan Gil, bueno, pues ocupando el extremo izquierdo, pero con Krejci, Bryan Gil y Miguel Gutiérrez entendiéndose muy bien en esa zona izquierda del ataque o de la construcción del juego del Girona, con Miguel Gutiérrez tirando desmarques, bueno, pues desmarques al espacio para limpiar muy bien esa zona, y que Bryan Gil pudiese recibir directamente de Krejci y conducir, y en definitiva, bueno, pues solventar o superar la presión del Feyenoord por esa banda izquierda del Girona, y a partir de ahí y llevar el balón hasta la zona derecha, ¿no?, hasta el lado contrario, con un Sikankov que ha dejado esos primeros grandes detalles de calidad en un Girona que se estaba acercando ya con peligro a la portería del guardameta del Feyenoord, hasta que ha llegado en una de esas acciones, en una combinación que ha comenzado por la izquierda y que ha terminado por la derecha, en una acción de córner en la que David López se ha convertido en el primer goleador, en el primer futbolista que marca en la historia del Girona en Champions League, o escribiendo obviamente su nombre con letras de oro en la historia del club catalán hoy o esta temporada, siendo aún más importante después
vez de, bueno, pues la marcha o la salida, la vuelta como cesión de Eric García al FC Barcelona. Se las prometía muy felices el Girona, pero la realidad es que el empate tan rápido en una acción a balón parado del Feyenoord, tan solo 2-3 minutos después, ha comenzado el derrumbe total, el torrente de malísimas noticias para el Girona, en una acción en la que, bueno, pues han ganado el primer palo, Timber toca el balón y Ángel Herrera se termina introduciendo el esférico en su propia portería, dándole o asestándole al Girona un primer golpe en el encuentro, con esa acción que, como os digo, bueno, pues ha llegado después del tanto inicial de David López, y que ha significado ese rapidísimo empate para un Girona que, bueno, pues se ha visto como la ventaja no solo es que no le ha durado nada, sino que además ha venido seguida de una lesión muy importante, la de Sigankov, ¿no? La del futbolista ucraniano, que estaba aportando en esa zona de tres cuartos los toques diferenciales para de verdad generar ocasiones y generar mucho peligro frente a la portería del rival, del conjunto holandés en el día de hoy. Encajaba el Girona, de nuevo un tanto en propia puerta, como ya vimos frente al Paris Saint-Germain, y se lesionaba uno de los jugadores clave, uno de esos futbolistas que vienen teniendo ya la idea de Michel y que tienen que ser la base de un equipo con mucha renovación, y además significando o siguiendo todo esto también con la lesión de Oriol Romeu y también con la lesión de Blin, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues no es fácil encajar tantas piezas nuevas si los que son la base del equipo, como estos tres que os comentaba antes, no pueden estar, ¿no? Y al final Sigankov seguramente es ahora mismo el jugador de más nivel que tiene el Girona en su plantilla, y el ucraniano que en el minuto 22-25 aproximadamente se tenía que marchar del encuentro. Muchos golpes consecutivos para un Girona que no los ha encajado nada bien y que a partir de ahí ha comenzado a cometer errores muy muy graves, siguiendo en el minuto 33 con una acción en la que David López intenta, ante esa presión alta del Feyenoord, salir jugando desde atrás, conectar con Ángel Herrera, lo lee muy bien Timber, le da el balón a Paisao y conecta dentro del área con un Milambo que frente a Gazzaniga logra batir al guardameta rival y desata, bueno, pues esa locura total por parte de un Girona que tan solo un minuto después ha vuelto a equivocarse de forma muy grave ante la presión alta rival en su propia área. Gazzaniga no se entiende con un Iván Martín que intenta o que viene para recibir de espaldas, el argentino le da el balón cuando no debe porque su compañero estaba totalmente marcado y sin ningún tipo de ventaja, todo lo contrario, completamente en desventaja en esa acción. El pase no es bueno, Timber roba, Iván Martín, bueno, pues que se trastabilla y termina haciéndole penalti al capitán del Feyenoord, lanza a Yase y Gazzaniga se resarce e impide el 1-3, que hubiese sido, bueno, pues un golpe absolutamente tremendo para un Girona que se había puesto por delante en el marcador en el 19, en el 22 había encajado el 1-1, en el 25 había perdido a Sigankov, en el 33 había encajado el 1-2 y en el 35 había hecho un penalti que podía haber significado el 1-3, pero en el que Gazzaniga finalmente detiene. Comenzaba o ya estábamos en medio de una locura total y nos hemos ido, bueno, pues al descanso con la sensación de que lo primero que necesitaba el conjunto de Michel era calmarse, darse cuenta en qué situación estaba, que había mucho tiempo por delante, que no tenía que remontar, que no se tenía que volver loco y que lo más importante en ese momento era minimizar los errores atrás y bueno, pues buscar alternativas, ¿no? Si estás muy presionado, decidir bien y también buscar arriba la contundencia o el poderío aéreo de Miovski, ¿no? Que para eso lo ha puesto Michel también, para tener una alternativa en el juego en largo. Al Girona le ha costado, ¿no? Después de la entrada de Danjuma por Sigankov, ha cambiado las piezas, ha llevado a Bryan Gil a la derecha, ha dejado a Danjuma en la izquierda y el Girona no ha encontrado ya esa forma de progresar que estaba encontrando y que le estaba sirviendo tanto en los primeros minutos. Ha perdido esa conexión en banda izquierda entre Krejci, Miguel Gutiérrez y Bryan Gil, porque ahora estaba en esa zona Danjuma y la realidad es que después del descanso hemos visto en Girona que no ha tenido demasiados problemas, hay que decirlo, en llevar el balón a zona de tres cuartos, sobre todo a sus extremos, a Bryan Gil y a Danjuma, pero ahí a ambos le ha faltado ese
ese toque, ese buen toque final para el último pase, un buen disparo, le ha faltado nivel, acierto, mejores decisiones, y al Girona le ha costado mucho generar ocasiones importantes frente a un Feyenoord que es cierto que tampoco ha generado demasiado al contraataque, aunque sí ha dejado alguna acción peligrosa, pero como os digo, sin acciones demasiado claras frente a la portería de Gazzaniga. Cuando parecía que Mitchell estaba tardando o ya iba un poquito tarde en cuanto a meter cambios, a meter novedades, ha llegado una acción que podía haber sido determinante. Minuto 66, el desborde por fuera de Bryan Gil en banda derecha, su centro sale muy centrado, pero el guardameta, el portero del Feyenoord, Belen Reuter, que se equivoca, deja el rechace, Mioski, el más listo de la clase, se anticipa y fuerza un penalti, de delantero listo, de delantero experimentado y de delantero que está atento. El propio jugador macedonio del norte que se podía haber estrenado en Champions League, pero su disparo lo ha vuelto a detener también, como había ocurrido en el penalti del Feyenoord en la primera parte, el guardameta del Feyenoord. Así que un Girona al que le estaba costando generar ocasiones no podía aprovechar esa acción, y cuando parecía, ¿no?, que todo se había calmado, ha llegado una acción heroica de Danjuma, marchándose de 3 jugadores, favoreciéndole también un poquito un rechace, dejando el balón en el punto de penalti o prácticamente en el área pequeña para que Van de Beek se reencontrase con el gol en una competición en la Champions League en la que fue muy muy feliz con ese increíble Ajax dirigido por Erik ten Hag y que tenía como jugadores estrella, ya sabéis, a Frenkie de Jong, a Matthijs de Ligt, a Tadic y lo tengo por aquí, a David Neres, entre otros. Un equipo con muchos jugadores que después han podido hacer una carrera cada uno a su nivel, con altos y bajos muy 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 grandes. El Girona, que incluso en ese minuto 73 soñaba con poder darle la vuelta al resultado y ganar un partido frente a un rival directo en esa pelea por estar entre sobre todo el puesto 9 y 18 de esta fase de liga, entre el 9 y el 24 en esta fase de liga, en esta primera fase del nuevo formato de la Champions. Pero un par de minutos después, tan solo 5 minutos después, ha vuelto a llegar otro error atrás, otro error en la propia en el área del Girona, que ha terminado con el tercer autogol en 2 partidos para el conjunto catalán. En este caso, el centro raso al primer palo, Krejci intentaba detenerlo, intentaba bloquearlo y su toque ha terminado favoreciendo al delantero del Feyenoord, que no sé si ya ha llegado a tocar, pero que al final ha significado un 2-3, que es un palo muy duro para las opciones de clasificarse a la siguiente ronda de un Girona que ha vuelto a sufrir errores atrás, falta o debilidad en su propia área frente al Paris Saint-Germain. Lo vimos en el último minuto, hoy lo hemos visto durante los más de 90 que se han disputado en el primer encuentro jamás jugado en esta competición en Montilivi, en un día que es histórico y que no ha pasado y que no ha podido terminar de forma positiva para los de Mitchell, que se quedan con 0 puntos después de 2 jornadas frente al Paris Saint-Germain. Lo lógico era perder. Hoy yo creo que le hace bastante daño al conjunto catalán no sumar ni siquiera un punto frente a un rival directo por estar en la próxima fase, en la fase del KO, en esa previa o en esa ronda extra antes de los octavos de final. Gracias por ver el vídeo, nos vemos más adelante en las próximas horas analizando más partidos de Champions. Gracias.